Ya. Son las 5, entonces vamos a dar inicio a la charla. Primero que todo agradecer a Kester por no solo por dar esta charla, sino por ser el que inaugura este ciclo de charlas, que nos va a traer el interesante tema de las maleservias de Chile, que es un tema que ya lleva estudiando alrededor de 4 años en su proyecto de iniciación de Fondesit. Así que sin más, vamos a pasar al tema, a lo que nos convoca. Bienvenido, Kester. Muchas gracias, Javiera. Y nada, pues agradecerle a Propaga Nativa por tener esta gran iniciativa y organizar este ciclo de charlas, conversatorios acerca de la flora nativa de Chile, que siempre hace falta, siempre está bien, siempre hay lugar para eso. Por lo tanto, yo estoy muy contento de tener la suerte de inaugurar este ciclo y presentando acerca de este tema en que he estado trabajando en los últimos años. Quisiera, comenzar por los agradecimientos institucionales. Este es un proyecto que surge al alero del Museo Nacional de Historia Natural, del área botánica, ¿cierto? Y financiado por el proyecto Fondesit, en esta conocida actual ANI, proyecto de iniciación, con colaboración también del Jardín Botánico de Edimburgo. Kester, Bien, solo sí. se escucha muy bajo, así Muy que si bajo. puedes hablar mucho más alto, por favor. Ya, voy a intentar hablar con el micrófono más cerca. Como les decía, lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con un proyecto de investigación que he estado desarrollando en los últimos años al alero del Museo Nacional de Historia Natural. Y se trata básicamente de hacer un recuento y una visión de cómo funciona la flor, el desarrollo floral en este género chileno, ya que son las maleservias. ¿Hasta ahora se escucha bien? Nos dice el último comentario, ¿El audio? el último comentario es que se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. A ver, voy a tratar entonces quizás con el micrófono del computador. Ya. Ahí desenchufé los audífonos, no sé si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ya. Entonces voy a seguir así. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pude estar viendo este último tiempo dentro de este género Maleservia. ¿Ya? Y aquí ven, un set de imagen que trata de resumir un poco lo que es la diversidad floral de este grupo de especies. Un género en botánica lo que hace es agrupar una cantidad de especies que son similares entre ellas, ¿cierto? Dicho en un taxo, y que al mismo tiempo presentan en común un ancestro común, ¿no? Y del cual han ido apareciendo a través de la historia. Y esta imagen lo que nos muestra es, la diversidad floral de este grupo de plantas que crece en el territorio chileno, ¿ya? Como pueden ver en cada foto, está el nombre de la especie. En botánica generalmente esa M punto corresponde a una abreviación de Maleservia, que es el nombre del género, ¿cierto? Y la segunda palabra es el epíteto específico, es decir, el que completa el nombre de la especie, ¿sí? ¿Cómo son las maleservias? ¿Cómo es la flor de la maleservia? Básicamente es una flor que se denomina actinomórfica, ¿ya? Porque tiene esta típica forma simétrica, como que fuera una especie de sol o estrella, ¿correcto? Y pertenece al grupo de las dicotiledonias, por lo tanto la cantidad de partes que exhibe es 5, ¿no? Es una flor pentámera y podemos ver cómo vemos estas 5 pelotas amarillas que son la parte masculina, ¿cierto? Los estambres. Vemos aquí 5 pétalos también, y del mismo color por detrás, si uno se fija, aparecen los sépalos, que son 5 también. Entonces esta es una flor denominada perfecta también, ya que contiene los órganos masculinos y femeninos. Vemos acá estos 3 puntitos, es el extremo de la parte femenina.
Y esa es como se conforma básicamente una flor de este género. Si miramos un poquito más cerca la flor, es decir, como de lado, un poquito más de cerca, vemos nuevamente cómo salen acá, esta es la parte masculina, ¿cierto? Los estambres, correcto. La parte femenina, que denominamos los estilos, terminan en sus estigmas, que es por donde va a entrar el polen, ¿cierto? Para efectuar la polinización. Entonces el polen viaja por acá y llega a lo que es el ovario, que es esta pelota que vemos, ¿cierto? Donde están dentro los óvulos, ¿cierto? Que serán fecundados para producir las semillas. Vemos los pétalos aquí de una visión lateral, por debajo de los sépalos, y aquí se produce una especie de como de cavidad, ¿no? Una especie de espacio que está coronado por esta cintita que vemos acá, que se denomina justamente corona, ¿no? Que es una particularidad de este grupo. Curiosamente, o sea, no es tan curioso que justamente este grupo sea parte de la familia de la pasiflora, ¿ya? Si ustedes, me imagino que están más familiarizados con las pasifloras, porque son muy famosas, y si usted se fija en una pasiflora, va a ver que las partes de esta flor son las mismas partes que contiene una malecertia, es decir, 5 pétalos, ¿no? 5 sépalos, que son del mismo color, igual que acá, ¿cierto? Son del mismo color, un ovario, 3 estilos femeninos, 5 partes masculinas, y todo esto, fíjense, aquí en la pasiflora está levantado por una especie de pedestal que en botánica se denomina ginóforo o androginóforo. Bueno, en el caso de la malecertia, ese ginóforo también se encuentra, solo que está aquí escondido, ¿no? Está debajo del ovario, no lo estamos viendo simplemente. Y voy a ver si puedo compartirles un videito, a ver si funciona. Que bueno, que nos muestra, seguramente algunas personas ya conocen estas tomas, que nos muestran un poco la forma de la flor. Entonces, aquí la estamos viendo de lado realmente. Este es el aspecto de los pétalos, ¿cierto? Y les había contado que había como un hueco, ¿no? Donde estaba la parte femenina, el ovario, y efectivamente si esperamos la vuelta, vamos a poder apreciar hacia adentro cómo el ovario está acá en esta cavidad. Y claro, si nosotros retiramos esta pared, vamos a ver cómo aparece efectivamente el ovario elevado, ¿cierto? Por esta estructura de ginóforo o androginóforo, lo cual, digamos, le otorga características especiales a este grupo, ¿ya? Entonces, la gracia de tener un androginóforo, ¿cierto? La gracia de tener este tubo que vemos acá, que vamos a llamarle hipanto, recibe varios nombres, puede llamarse hipanto, hipantio, o bien tubo calicinal en alguna literatura. Voy a ver si puedo saltar a otro ejemplo. Un segundito. Ahí, claro, justamente, esto es más parecido a la primera especie que vimos. Vemos acá este tubo floral, ¿cierto? Que es la base de la flor que se eleva como un tubo. Y termina en la apertura de los pétalos y los sépalos, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una configuración bastante particular, no es muy común en las especies, y por eso mismo, cuando se describieron estas especies, pasó a ser una familia por sí misma, ¿ya? Se llamó las Malecerviáceas por mucho tiempo. No fue sino hasta el siglo XX que dijeron, bueno, la verdad, las características que, digamos, que comparte con la pasiflora son relevantes y necesarias como para que dejarlas dentro de un mismo grupo, ¿no? Bien, entonces volviendo a la presentación, justamente les comentaba que esta base, este tubo calicinal o nestipanto que sostiene a los pétalos y a los sépalos, en la base, si yo esto lo rasgo,
voy a encontrar por dentro, ¿cierto? Este pedestal androginóforo, ¿cierto? Y esta agua que se ve acá, este líquido, es néctar, básicamente, ¿no? Que la flor secreta en la base de su tubo floral, ¿ya? Y esto efectivamente logra atraer a muchos insectos. Uno en el campo va a ver, está lleno de escarabajos, de hormigas, de cualquier cantidad de insectos. La polinización de grupo no ha sido estudiada sistemáticamente, pero se puede ver cómo lo visitan abejorros, efíngidos, eventualmente podrían visitarlos también aves. Yo no he hecho esa observación, pero la biología de la polinización de este grupo queda abierta, ¿no? Es un material de estudio. Bien, aquí vemos otra imagen y de otra Maleseria que aparentemente puede verse quizá muy distinta a esto, pero en realidad si uno entiende las partes que la conforman, se da cuenta que simplemente esta es una especie que tiene mayor preponderancia con este tubo floral, ¿cierto? Y que los pétalos y los sépalos están más reducidos, ¿no? Entonces se entiende que es una variación básicamente de las partes, lo que nos da una cierta diferencia en el aspecto de las flores de este grupo. ¿Sí? Bueno, vamos un poco a la historia. Mi idea es presentarle acá un poco la diversidad de Maleserias que existen en Chile, hablarles un poquito acerca de la historia, de cómo se fueron describiendo, cómo fueron apareciendo, y quizás hacer un pequeño vistazo, un pequeño guiño a lo que es el desarrollo de una flor, a cómo una flor se forma, ¿ya? Entonces, las Malesertias nacen, digamos, o salen a la luz como tal, con este trabajo que están viendo ustedes acá. Ustedes saben que en botánica, para que una especie exista oficialmente, ¿ya?, es necesario que sea descrita, ¿ya? Ese es el primer paso en la labor botánica científica, es la descripción de una especie, publicar que existe de alguna manera, ¿ya? Y la primera vez que se mencionó el nombre Malesertia, lo pueden ver acá, fue hecho en este trabajo, por primera vez, por dos señores, son Ruiz, Hipólito Ruiz y José Pavón, conocido como Ruiz y Pavón, ¿cierto? Un trabajo emblemático en que se describen muchos grupos taxonómicos del virreinato del Perú. Entonces, cuando se describe este género Maleservia, se hace en base a este ejemplar, que es un ejemplar efectivamente peruano, ¿ya? Entonces después las especies chilenas lo que hacen es heredar el nombre Maleservia que ya estaba establecido, básicamente. Ahora, puede surgir la tentación de pensar que Maleservia viene de mala hierba, ¿ya? Etimológicamente, efectivamente significa mala hierba, pero esa no es la razón, no es la razón que sea una mala hierba que haya recibido ese nombre, sino que Maleser era el nombre de un mecenas francés del siglo XVIII, que era un noble, ¿ya? Guillaume Chrétien de la Magnon de Maleser, ¿ya? Así es su nombre completo. Maleser en realidad es una localidad en Francia. Entonces este señor era de esa localidad. De hecho, hasta el día de hoy se conserva su residencia, que es una especie de castillito, ¿no?, de donde él venía. Entonces, él era conocido como el señor de Maleser. Y como él auspiciaba a los botánicos, les daba plata para sus paseos, qué sé yo. O sea, bueno, paseos sí, viajes de colecta. Estos dos señores, Hipólito Ruiz y José Pavón, dijeron, bueno, ya que estamos descubriendo nuevas especies, ¿por qué no le hacemos un homenaje a este caballero y le ponemos su nombre al género? Además, porque ese mismo año, el año que se publicó este tratado, al señor Maleser lo guillotinaron, ¿no?, porque era justo el momento de la Revolución Francesa. Entonces así pasó la historia y esa es la razón de por qué recibe este nombre quizá un poco curioso, este grupo de plantas, Maleservia. Bien, entonces les contaba que así fue descrito el género por primera vez, y un par de años después
aparece otra serie de trabajos bien emblemáticos, también de un español, Cabanilles, como vemos acá, que se abrevia con CAF, seguramente lo han visto, CAF. Y él, más o menos en paralelo, publica, pero un poco después, publica su tratado en el cual él describe también el género nuevo, pensando en el mismo grupo, pero le pone otro nombre, Ginopleura, ¿ya? Y en botánica existe lo que es la ley de la precedencia, es decir, el primero que dijo, gana, ¿ya? Entonces, como el trabajo de Ruiz y Pavón fue primero, permanece el nombre que ellos propusieron, Maleseria. Lo que sí hizo Cabanilles, que el mérito en este contexto, es haber descrito lo que hoy día se conoce como Maleservia linearifolia, ¿ya? Que es quizás la más conocida en la zona central de Chile, que está en el Cerro San Cristóbal, Tacaminos, Farellones, bastante común. Y evidentemente él la describió como Ginopleura linearifolia, ¿ya? Este es el icono, ¿ya? Que nos sirve, bastante interesante ver el estilo de dibujo, digamos, dista un poco quizás de las ilustraciones botánicas actuales, pero como pueden ver, está muy bien representada en todas las partes, ¿no? Aquí tenemos ¿cierto? Los lóbulos del cáliz, de la corola, este espacio, este tubo floral que habíamos conversado, este ovario, ¿cierto? Con los tres estilos que salen del lado del ovario, ¿ya? De ahí el nombre Ginopleura, ¿ya? Porque la parte femenina salía acá del lado del ovario, que no es para nada común. Y bueno, así quedó descrita la primera especie de Maleseria chilena, ¿ya? A finales del siglo XVIII, como pueden ver. Y bueno, después de eso, en 1800, acuérdense, Chile estaba a punto de independizarse. Entonces, todo lo que era la actividad botánica en el territorio chileno, en realidad obedecía más a iniciativas particulares de algunos viajeros. Normalmente era gente que venía a Chile a hacer sus viajes de reconocimiento, ya sea por iniciativa particular o enviados por potencias europeas, ¿cierto? Que colectaban material, se lo llevaban, obviamente, y después desde Europa describían las especies. Y así fue como algunas maleservias fueron descritas, ¿ya? Estamos hablando de 1820 más o menos, ¿ya? O sea, un Chile recién independizado. Entonces claramente venían, se llevaban sus plantas y se describían en Europa, y así se acumularon 3 o 4 especies más de maleservias que se conocen hoy en día. Bueno, y esto ocurrió hasta que el joven gobierno chileno dijo, bueno, aquí tenemos que organizarnos, ¿cierto? Y tomar esto de la diversidad, de la riqueza natural de manera seria. Y lo que decide el gobierno es contratar a este señor, que es bien famoso a esta altura ya, Claudio Gay, ¿cierto? Que viene de Francia con la misión, lo mandan a buscar con la misión de que él haga un primer catálogo o colección de la riqueza natural de Chile, ¿ya? Entonces este caballero estuvo acá alrededor de 12 años, creo, y estuvo viajando. Estamos hablando de 1830 más o menos, un poquito antes quizá. Estuvo como 10 años en Chile, ¿no? 2 años en Chile, colectando, viajando y describiendo especies, ¿ya? Gracias a su colección, después, con su colección, en el fondo, se crea el Museo Nacional, que es el actual Museo Nacional de Historia Natural, ¿no? Así que él es muy importante. Y él escribió todo su trabajo, ¿no? Él lo deja en una especie de enciclopedia de diversidad natural, y hay un tomo que es dedicado a la botánica. Y aquí por primera vez aparecen las maleservias como un conjunto, ¿no? Y cuando aparece esta enciclopedia, digamos, habían 8 maleservias reconocidas, ¿ya? 1846 estamos hablando. Después, 50 años más tarde, este otro señor que se llamaba Rodolfo Mando Filippi, fue una especie de Gay número 2, ¿ya? Con el objetivo de seguir el trabajo de él, digamos, colectando material de la naturaleza, mucho no recorrido, por ejemplo, toda la zona de Antofagasta. Él va a recorrerla por primera vez, ¿cierto? El desierto, y va colectando y empieza a describir bastantes especies, ¿ya? Y él, hacia finales ya del siglo XIX, 1893, estamos acá, él publicó muchos artículos, pero para las maleservias en particular, aquí figuran bastantes
hacia finales del siglo XIX. Él llegó a describir 15 malecevias distintas. ¿Ya? Entonces estábamos justo ya en el cambio de siglo, y este señor, que es Carlos Reige, otro inmigrante, que también trabajaba asociado al Museo de Historia Natural, él fue el primero en escribir, digamos, una segunda versión de la flora de Chile, ¿no? ¿Se acuerdan de esa, como les mencioné, el trabajo de Claudio Gay? Él, bueno, 50 años después, más o menos, genera esta flora de Chile que hasta el día de hoy es súper importante. De hecho, esta es la flora de Chile completa, entre comillas, más actual, por decirlo. ¿Ya? Y él acá, por supuesto que revisa todos los grupos y aparecen las malecepias también ordenadas. Y él habían ya tantas descritas en ese minuto, más de 100 años atrás, que es lo que hace un poco reorganizar, ya ordenarse los primeros ajustes nomenclaturales. Y bueno, como dato, la Universidad de Concepción está trabajando en la nueva versión de esta flora de Chile, pero claramente es un trabajo que es a largo plazo y es titánico, es bastante complejo. Solamente para mencionar la importancia de este trabajo del señor Carlos Reige, 1898. Y bueno, a lo que implican las malecepias, este quizás es el trabajo más importante, realizado por Riccardi, también de la Universidad de Concepción. Él lo que hizo fue ya recoger toda la información nueva que había de las malecepias, reordenarlas y, bueno, en esta monografía en realidad senta el precedente a cómo entendemos las malecepias hoy en día. Así que es una obra clave. Y ya llegando más al presente, lo que yo les voy a mostrar hoy día en cuanto a nombre y a cantidad de especies se refiere a esta publicación que está aquí abajo, que es el último catálogo de las plantas vasculares que hay en Chile. Es un artículo científico, ¿cierto?, que puede ser descargado en Google sin ningún problema. Es bastante reciente y lo que hacen acá, bueno, es revisar, bueno, cuántas especies en Chile, cuáles son y en qué regiones están. ¿Ya? Es un trabajo muy práctico, muy bueno, también bastante grande y complejo. Y yo me voy a basar en esto para referirme a las especies, porque si se dan cuenta llevamos 200 años de descripciones de malecepias. Entonces las cosas en botánica cambian. Algunos nombres se rechazan, después se revalidan, después se cambian, después se sinonimizan. Entonces esto es lo que a lo que yo me voy a referir. Y en el fondo, este catálogo de alguna manera es heredero de la obra de Riccardi, ¿ya? De la obra de Gengler Novak. Esto lo digo quizás para los que estén un poco más interesados en esta área, que es la que entrega una filogenia, ¿ya?, del grupo. Y es la que hace los últimos ajustes nomenclaturales, ¿ya? Entonces, en el fondo el catálogo se basa bastante en esto. Y esta es la última especie que fue escrita para Chile, hace 15 años, no, o más ya, 17 años. Y una segunda versión de la filogenia ofrecida por el Guerrero hace poco, ¿ya? Esos son como los trabajos más o menos icónicos en el grupo, ¿ya?, si quieren, para que tengan una referencia. Bien, entonces lo que les quería mostrar hoy día es hacer un pequeño barrido a través del territorio nacional, visitando a los distintos integrantes de esta especie, para lo cual voy a cambiar la presentación. Ya. Entonces, aquí tenemos al territorio de Chile visto de una perspectiva poco común, solo lo hago para que quepa en la pantalla. Esta es la costa, ¿cierto?, el Océano Pacífico. A mano izquierda tenemos la región norte, Arica, estaría por acá, la región de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, ¿ya? O sea, aquí estamos en Chile central. Todos los puntos que ven ustedes corresponden a sitios de colecta de diversas especies de malecevias. El color que recibe, cada figura representa el color de la flor de aquella especie, ¿ya?, para tener una visualización más o menos de la diversidad floral, ¿ya? La forma de la figura, por supuesto, se refiere a distintas especies.
Entonces lo primero que vemos, que en Chile al menos, la distribución de este grupo está en la zona norte, correcto. Es decir, más o menos por decir, de Santiago hacia el norte. ¿Ya? ¿Y dónde crece? Bueno, crece más que nada, fíjense acá los colores más claritos del fondo, están representando la altura, ¿no? Crece bastante por la zona andina. ¿Ya? En la zona central de los Andes baja la costa, correcto, las diversas especies, hasta Atacama ocurre esto, y después ya se va por la costa, netamente. Y eso lo sabemos porque la zona media del territorio acá es bastante seca, ¿no? Es el desierto hiperárido, ¿no? Casi nada puede crecer ahí. Entonces, o crece cerca del mar, ¿cierto? Por la influencia de la neblina, o crece ya en la montaña, hacia la montaña sobre los 2000 metros, para recibir precipitaciones de la nieve que pueda caer más arriba o de las temporadas de lluvias del verano. Entonces vamos a ir viendo los distintos grupos de Maleservia, porque el mismo género se subdivide en lo que en botánica se denomina secciones. ¿Ya? Y entonces vamos a ir viendo sección por sección. Existen 5 secciones y estas fueron definidas por esta autora Gengler Novak, que hizo la filogenia del grupo. Ella propuso las secciones y vamos a ir viendo en qué se diferencian un poco cada uno de ellas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar por lo que se llama la sección Maleservia, o sea, el grupo Maleservia del género Maleservia. ¿Okay? Bien, lo que caracteriza a este grupo son estas flores que aparentan ser más tubulares, ¿no? Y tienen un color rojizo. Y esto es bien interesante porque generalmente en biología, cuando se habla de biología floral o síndromes de polinización, generalmente estas flores son las que están asociadas a polinización por pájaros, por aves, ¿no? Ornitofilia. Y aquí, curiosamente, este grupo, la sección Maleservia, presenta flores tubulares y rojas también. ¿Ya? Como les contaba, yo no he hecho observaciones de polinización, pero nada descarta que puedan ser visitadas por picaflores. ¿Ya? ¿Dónde vive esta sección Maleservia? Si se dan cuenta en este mapa, ahí se ven las flores rojas. Bueno, este es el sector donde se desarrolla la sección Maleservia. Veamos un ejemplo. Esta es la Maleservia auristipulata, que son estos arbustos que vemos acá. Por supuesto que está todo muy seco, ¿no? Estamos hablando del norte. ¿Dónde exactamente? Estamos hablando de Arica hacia la cordillera. Y este es el valle de Utah, ¿cierto? Este es el valle de Azapa. Está entre Utah y Azapa. Hay una quebrada que se llama Quebrada Cardones. ¿Ya? Y esa es exactamente una foto de este lugar y es donde vive esta especie. Normalmente vive aquí, como sugiere la geomorfología, ¿cierto? Corre agua, ¿no? Corre agua, pero con suerte una vez al año, ¿ya? Más o menos cuando toca el invierno boliviano, ¿cierto? Y en el fondo, eventualmente, pueden haber napas subterráneas, qué sé yo, pero aquí es la zona donde mayor humedad se acumula y aquí es la zona donde exactamente crece esta especie. En Chile, ese es el único lugar conocido donde crece. Hace poco se describió para Perú también esta especie, en las cercanías de Tacna. ¿Ya? Esta es la Maleservia auristipulata. Florece todo el año. O sea, en la época que ustedes vayan a mirar, está floreciendo. Es una muy bonita especie, un color bien fuerte. Vamos un poco más hacia el sur, a la región de Tarapacá, y esta es una visión de la quebrada de Tarapacá, efectivamente. Para recordar, esa es la quebrada que está a la altura de Iquique, ¿no? Yo le decía, si usted va de Iquique, porque conozcan Iquique, puede llegar a ver a veces algo de vegetación cerca del mar, pero una vez saliendo, ¿cierto? Se vuelve desierto total. Y si nosotros subimos, a partir de los 2000 metros más o menos, empezamos a ver plantas de nuevo, ¿ya? De aquí hay una localidad que se llama Cigaya, está más o menos como a los 3000 metros ya. Y bueno, este es el único lugar donde se ha encontrado la Maleservia coralina, ¿ya? La Maleservia coralina es la foto que les mostré antes. Después la recogemos, pero es la última especie en ser descrita para Chile. Fue descrita en el año 2003. ¿Ya? Y este es el único lugar donde crece, o sea, es un lugar bien especial.
Siguiendo, vemos siempre dentro de la sección Maleservia, vemos a la Maleservia tenuifolia, ya, corresponde al mismo grupo, y nuevamente son especies de arbustitos, ¿cierto? Y esta por lo menos es un poco más generosa en su distribución, y la encontramos a todo lo largo de la región de Tarapacá, ¿cierto? Pero también en altura. Es lo mismo que les contaba, o sea, si uno está aquí en la costa de la región de Tarapacá o de Antofagasta, puede ser que a veces haya algo de plantas, ¿no? Pero una vez que uno ya sube hacia la ruta 5, por decir, se vuelve muy seco, muy seco. Entonces, ustedes ven aquí como dibujadas unas quebradas en el mapa, ¿ya? Es justamente las zonas donde se acumula la vegetación, ¿no? Y bueno, la Maleservia tenuifolia, como les contaba, tiene una distribución mucho más generosa, o sea, se encuentra en varias quebradas, como se denominan. La quebrada tipo es la de Guatacondo, quizás, que es bastante famosa, ¿no? Este es el aspecto de la flor, como vemos, tubular. También aquí los pétalos sí son blanquitos. Una visión de dónde crece, ¿cierto? Es un poco la misma historia que con la auriculata, ¿cierto? Es en el fondo de quebradas que van a tener agua una vez al año con suerte, pero los colores de la flor llaman la atención, ¿no? En esta vegetación. Y el último representante de esta sección es la que se llama la Maleservia tocopillana, que es bastante particular. Por supuesto entenderán que viene de Tocopilla, claramente. Y esta es la que vive al otro lado, ¿no? Vive en las cercanías del mar, ¿ya? Esta especie ha sido colectada muy pocas veces en términos botánicos. Ahí ven cómo se ve la plantita, cómo crece en estas laderas extremadamente secas de las cercanías de Tocopilla, y probablemente, según yo las veces que he pasado por ahí, es como el lugar más al norte donde uno encuentra vegetación cerca del mar a baja altura, ¿ya? Estamos hablando a los 100 metros de altura. Si uno se va más al norte de Tocopilla, ya la vegetación solamente se encuentra arriba, a los 800 metros, como en el borde del farellón costero. Cuando uno baja hacia el sur, de repente en Tocopilla ve que ya hay plantas más abajo, y justo ahí es donde crece esta especie. Como les decía, la han colectado pocas veces. Uno de ellos fue el Federico Löbert y el Nicolás García, que la redescubrieron después de que mucho tiempo no hubo colecta. Y así es como se ve. Florecerá una vez cada 10 años, pues, cuando caiga lluvia por ahí, ¿no? Y después la planta se seca, como ven acá, las hojas son de la temporada anterior, y como que la planta desapareciera, se transforma como en ceniza. Y cuando vuelva a llover ya vuelven a salir las hojitas y vuelven a florecer, ya son ciclos largos. Por eso es tan difícil pillarla. Además que el terreno es como complicado, etc. Bien, cambiemos de sección y nos vamos a la sección Cero Montana, ¿ya? Esta es la que ha presentado quizás la mayor cantidad de problemas taxonómicos, ¿ya? O sea, la gente que le ha tocado ir a terreno, identificar maleservias o trabajar con ellas, cuando llega a la región de Atacama, la cuestión se pone un poco compleja, ¿ya? Y bueno, estas son las dos especies que están descritas más o menos de las perennes, están descritas para la zona baja de la región de Atacama. Cuando digo baja, quiero decir no extremadamente andina, es decir, bajo los 3.000 metros. Y para ver de qué zona estamos hablando, aquí está una región de Atacama, ¿no? Esta es la ciudad de Copiapó. Estamos hablando de esta zona, incluso un poco más hacia el norte, hasta el río Salado, que es este, ¿no? Aquí está Diego Almagro, como figura en el mapa. Pero toda esta zona, como le digo, entre los 500 y los 2.500 metros, está, digamos, muy poblada, o suele aparecer estas dos especies, ¿ya? El problema es que varían bastante en este territorio, entonces hay un poco una confusión, un enredo de cuál debería ser la taxonomía, la clasificación. Bueno, y ahí en ese aspecto donde yo quisiera también con mi trabajo aportar un poquito para ayudar a la identificación de estos grupos. Pero como pueden ver, aquí ya se trata de flores que no son tan tubulares, tienen más bien una base floral cónica, y aparecen otros colores, ¿no? Como el blanco y el lila o el azul. Dentro de este mismo grupo encontramos otra especie que es la desertícola, la Maleservia desertícola, que crece justo en el norte de esta zona, ¿no? En la región de Antofagasta
muy asociada a lo que es la cordillera de Domeyko, ¿ya? Son estos cerritos que están acá, más o menos, una cordillera, ¿cierto?, paralela a la de los Andes. Y estos son, como ven, una maleservia con su corola blanquita, que habita lugares bastante inhóspitos y secos, ¿ya? Aquí estamos hablando de una altura de 2000 metros más o menos, esta pampa, donde en pequeñas quebradas comienza a reaparecer vegetación y algunos ejemplares de maleservia aparecen aquí. Pero ese es el único hábitat donde la pillamos, ¿ya? Es una especie muy interesante, muy bonita también. Otra especie de este grupo es la que se llama la densiflora, ¿ya? Le sonora su nombre porque las inflorescencias están muy cargadas de flores. Y esta crece exclusivamente en la región de Atacama y más exclusivamente aún en la quebrada de Paipote, ¿ya? Que es el camino que lleva al parque Tres Cruces, si no me equivoco. De aquí en distintas, digamos, localidades se ha pillado, pero solamente está limitada a esta región, sobre los 3000 metros, ¿ya? O cercano a los 3000 metros, a diferencia de las anteriores. Tiene una hojita más chiquita, ¿no? Un tubo bastante alargado, pero una corola muy manifiesta, ¿ya? Blanca o color crema también. Tenemos una imagen donde crece. Se caracteriza por estos largos, las ramas se van volviendo ascendentes, ¿cierto? Ramifican poco y generan en etapa, digamos, cuando viene la floración, muchas flores en sus ramas. Esta está acá bueno, como ven, ya cercano al invierno, que a pesar de eso igual tenía flores, pero bueno, no tanto como suele ser más hacia la primavera. Este es uno de los pocos lugares donde crece. Seguimos con la sección seromontana, nos vamos un poco más al sur, digamos la región de Coquimbo, ¿ya? Y estas son dos especies que crecen bastante limitadas. Es un sector que se denomina la cordillera de Doña Ana, ¿ya? Y el embalse de la Laguna. Para ubicarlo un poco, esta es la ruta internacional que va hacia Argentina, el paso a Aguas Negras, que está por acá el paso, ¿ya? Cuando uno va a Argentina, que haya ido a Argentina, habrá visto que atraviesa un embalse, una laguna. Bueno, esa es una zona donde está bastante frecuente esta planta, y la cordillera de Doña Ana, ¿ya? Son bastante específicas en su distribución. Mi interpretación es que en realidad estas dos especies representan a otra, que es más antigua, que se llamaba Bracteata, ¿ya? Fue descrita por Hill, obviamente. Y bueno, en el trabajo que queremos realizar, ya lo estamos sometiendo a revisión, queremos hacer algunos órdenes, reordenar un poco la taxonomía. Un poco cómo se ve el ambiente en estos lugares, ¿no? La Maleservia lirana, también sección seromontana, probablemente conocida por muchos porque crece también, es famosa acá del río San Francisco, y miren la distribución que tiene, es bastante amplia, desde la región metropolitana, Cajón del Maipo, río San Francisco, como les decía, y nos vamos por la cordillera hasta Atacama, ¿ya? O sea, a muy amplia distribución, no siempre es tan abundante, o sea, cuando crece es bastante abundante, pero a veces cuesta un poco pillarla. Esta es una planta ya más de altura, sobre los 3000 metros, a veces un poco más abajo, pero más bien rastrera, ¿cierto? Y las flores llaman mucho la atención. Si nos vamos cada vez más al norte, las flores se vuelven un poco más grandes y la planta se vuelve un poco más erecta también, ¿ya? Y ahí hay distintas variedades dentro de la especie. Imágenes de laderas andinas. Vamos a la otra sección, son 5, como la tercera, me quedan 2 más después de esta, es la sección albitomenta, ¿ya? Aquí hay dos especies, se dan cuenta, cambió un poco la forma de la flor, el tubo se hace un poquito más alargado, la planta se vuelve más pequeña y la hoja se vuelve con un margen entero. Eso es muy interesante. Fíjense la distribución que tiene, crece en altura, sobre los 3000 metros, pero es en las pampas, ¿ya? En las pampas que encontramos, no es tanto de ladera de los Andes, sino que más bien de pampa, ¿ya? Es decir, pampas de la región de Antofagasta, y también de las alturas, cercanía de los salares, por ejemplo, en la tercera región, en la región de Atacama, ¿ya? Muy amplia distribución. Aparentemente se han encontrado alguna población un poco que diverge un poco taxonómicamente y eventualmente vamos a contribuir con la descripción de una nueva variedad dentro de esta especie, gracias a colectas de Claire de Cervera. Así es como se ve, ¿no?
la planta es chiquitita, parece anual, pero es una perenne, ¿ya? Entonces hay un rizoma por acá abajo en la tierra que va tirando sus brotes y se generan esta especie de parches, ¿no? La flor es chiquitita, pero es bastante bonita. Y la otra especie de este grupo, la sección del Titomenta, es la fasciculata, ¿ya? La maleservia, que no parece maleservia, ¿cierto? Porque condensa sus flores en estas inflorescencias, flor pequeñita, ¿cierto? Pero es una maleservia, ¿ya? Al ver la flor y sus partes y sus elementos queda clarísimo. También una especie de amplia distribución. Aquí ya es un poquito más húmedo, ¿no? Estamos en la zona semiárida. La sección cianpétala, donde corresponde la famosa maleservia linearifolia, ¿cierto? La primera cervejita para Chile. De aquí hay dos especies, está la linearifolia y la paniculata. Son especies hermanas, ¿ya? Son muy similares y comparten un ancestro común. Básicamente, si vemos los dos áreas de distribución, vemos que la linearifolia se concentra más bien en la zona metropolitana, región de Valparaíso, ¿cierto? Tiene unas hojas bastante lineares, ¿ya? Versus la paniculata, que está más concentrada en la región de Coquimbo y Atacama, y tiene unas hojas, como pueden ver, pinnadas, ¿no? La flor es un poquito más robusta, las estípulas cambian un poco también, las diferencias son leves, pero eso básicamente porque son especies hermanas. Y obviamente que en la zona media de la distribución se tienden a aparecer mucho algunas otras, entonces probablemente hay hibridación también. Es una historia ahí interesante que podría ser estudiada. Y ya llego al último grupo, que es la sección Parvistella, donde está el único representante anual, ¿ya? Este grupo para Chile, que es la Maleservia humilis. Aquí vemos la foto de esta hierbita, hojitas pequeñas, flores pequeñas, todo es pequeño. Y es una planta que germina, ¿cierto? Y muere en la misma temporada, ¿ya? Si vemos la distribución, claramente muy extensa, ¿ya? Estamos hablando desde la región, incluso de Arica y Parinacota, está registrada. Viene por el mar, aquí aparece cuando cae agua, básicamente, ¿no? En los farellones costeros, en la zona de Cobija, ¿no? Por supuesto, Tocopilla. Ya en la región de Atacama penetra hacia el desierto, al matorral desértico del interior y se vuelve más común, ¿ya? Hasta la zona metropolitana y después sigue en Argentina hacia el sur, siguiendo esta diagonal árida, ¿cierto? Y en Chile, curiosamente, hay una población que está en la región del Maule, ¿ya? Aquí hay un espacio bien interesante donde no se ha registrado, pero más al sur sigue, como les contaba, hacia Argentina, por lo que llamamos la diagonal árida. Bien, ya estoy llegando al final de la charla. Quería aprovechar de mostrarle quizás algunas imágenes también de la otra parte del estudio que hice, que fue tratar de entender el desarrollo floral, ¿ya? Entonces, como habíamos visto de un comienzo, aparentemente estas dos morfologías son muy dispares, pero en realidad son básicamente las mismas organizaciones que varían en proporción, ¿correcto? Entonces lo que he hecho yo es investigar un poco en el desarrollo floral y les quería simplemente, para que tengan como referencia, mostrar algunas imágenes de cómo se ve esto, ¿ya? Y se ve así, ¿ya? Esto es una flor de Maleservia cuando se está formando, ¿ya? Y para que tengan una idea, el ancho de la imagen de la pantalla debe ser medio milímetro o menos, ¿ya? Tercio de milímetro. O sea, esto debe ser como un grano de sal, todo lo que ven. Y esto, que no parece flor, es una flor. Estos son los sépalos que están naciendo, ¿ya? Aquí vemos los sépalos como van creciendo hacia el centro. Aparecen estos pelos, estos dedos que son pelos microscópicos, estos muy pequeños, como les contaba. Una visión de lado, de lo mismo en los sépalos. Vemos este cototo que está apareciendo acá. Y ese cototo es lo que van a ser las partes masculinas, ¿no? Son los estambres donde después va a estar el polen. Y los sépalos han crecido más, entonces aquí yo he tenido que retirar uno para revelar lo que hay debajo. Fíjense, y este otro cototito va a ser un pétalo después.
que ha seguido creciendo la flor. Tenemos la parte central, son los estambres, correcto, pétalos, acá, chicos, qué raro, los pétalos son muy pequeños al comienzo. Y los sépalos que ya están retirados. Que ha seguido creciendo, fíjense, esta es la parte masculina, sacos de polen, cómo se van elongando, ¿ya? Los pétalos van creciendo de a poquito. Y aquí viene ya una visión más similar a lo que conocemos como una flor, ¿no? Con los sépalos y los pétalos aún pequeñitos. Bien, a través del estudio del desarrollo floral, de alguna manera se pueden descifrar algunos eventos que nos explican por qué una maleceria a veces crece así y por qué otra especie a veces crece así, siendo que comparten la misma organización. Bueno, habiendo dicho esto, llego al final de esta presentación. Con gusto podemos comentar si hay alguna pregunta o algún comentario. Pero quería finalizar, bueno, dándole las gracias a tanta gente, ¿no? que me ayudó saliendo al terreno. Claire de Cervel, que me mandó material y fotografías de unos hallazgos que hizo ella. Vanessa Morales, que me apoyó mucho con los mapas y con la taxonomía también, con Casco, que permitieron accesos a lugares. ¿Qué se ha publicado al respecto como por parte de este proyecto? Aquí pueden ver un artículo en Revista Chagual, se puede descargar, es gratis, acerca de un poco de lo que les acabo de contar. Otro artículo reciente que habla un poco del desarrollo de la flor, las imágenes que les mostré ahora último. Y bueno, hemos enviado este trabajo para tratar de aportar un poco de la taxonomía del grupo. Y dejo como aviso, en el Centro Cultural de Tiltil, bueno, solo online está disponible una exhibición con estas fotografías que hemos montado ya. Así que bueno, muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Gracias, Kester. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Ya, primero nos preguntan cuál es la época de floración de las malecervias. Claro, ya, eso va a depender mucho de la especie. A ver, las que crecen más tiradas para el altiplano, les gusta florecer. A ver, como norma general, la malecervia es demasiado generosa en la floración. O sea, hay varias especies que florecen todo el año, realmente. O sea, las que crecen en estas quebradas de la región de Tarapacá, Yariquí, Parinacota, están floreciendo todo el año. Tendrán un segundo pic o más cercano al pic después de las lluvias de verano. Estamos hablando, me imagino yo, alrededor de febrero o marzo. Si vamos a la zona central, por ejemplo, y vamos hacia la cordillera, la floración será entre la primavera hasta marzo, inclusive del otro año. Si vemos la anual va a depender si hay desierto florido, por ejemplo. Si hay desierto florido, empezará a florecer por ahí por julio, agosto, y dependiendo dónde esté creciendo, en qué hábitat va a variar la floración. Pero es bastante generosa. La primavera nunca va a estar mal, o sea, las primaveras siempre van a haber flores. Pero hay mucha chance de encontrar en casi cualquier otra época del año floración. ¿Tienen propiedades medicinales algunas de las malecervias? Eso se desconoce hasta ahora. La única evidencia que hay, en realidad, apunta hacia lo contrario, que son más bien tóxicas. Y la evidencia que existe al respecto son relatos de observaciones que ha hecho gente al ver cuando el ganado se la come. Y eventualmente los animales mueren después de comérsela. Y bueno, a mí me ha tocado ver cómo animales van buscando forrajeo, pasan por una malecervia y no la tocan, digamos, como que se dan cuenta al tiro que no les sería muy alimenticia. Entonces la poca evidencia que hay apunta más que nada hacia que son algunas especies, al menos algo tóxicas para mamíferos. Más allá de eso no conozco otra evidencia de que tengan uso medicinal. Okay. Otra pregunta, ¿las especies rojas producen néctar? Sí, también puede ser néctar.
Bueno, hay gente que nos pregunta sobre experiencias de propagación de Maleservia y nosotros hace poco subimos un post sobre propagación de la Maleservia linearifolia, así que igual pueden ir a verlo ahí. Para seguir con otras preguntas, ¿a qué se puede deber el incremento de tamaño de la flor conforme se va avanzando al norte? En realidad el patrón norte-sur más claro es el cambio a las flores tubulares. Claro, si es que lo consideramos como el largo del tubo, el tamaño de la flor, tendría que ver con el cambio taxonómico que ocurre, porque en el norte está la sección Maleservia, entonces es un grupo taxonómico distinto, ¿ya? Si eso tiene alguna correlación con el ambiente, yo no lo tengo claro, ¿ya? Tampoco lo sé si es que la polinización está jugando un rol, aunque lo sugiere, ¿no?, la morfología. Ahora bien, si nosotros estamos en la zona central, la Maleservia linearifolia también tiene una flor grande, ¿no? Entonces, no sé si existe una tendencia general de aumento en el tamaño hacia el norte, lo que sí, como les decía, este cambio taxonómico, ¿no?, hacia la sección Maleservia que está exclusivamente en el norte. ¿Cuál es el estado de conservación de este género? ¿Cuánto puede llegar a vivir una de estas plantas? Como son perennes, es súper difícil decir eso. Uno podría decir infinito, porque en el fondo, como se reproducen, como guardan sus yemas en los rizomas, ¿no?, es lo mismo que nos pasa acá en el matorral central. Es como súper difícil saber la edad de una planta, porque como no tienen un tronco común, uno le puede hacer estudio de anillo, crecen. La única que tiene, digamos, crecimiento limitado es la anual, ¿no?, que termina y se muere. El resto, que yo sepa, es un misterio. No sé si se puede saber, desconozco si existen herramientas para averiguar eso. Y respecto al estado de conservación, no estoy exactamente al tanto con la terminología, pero sé que las especies más mencionadas son las que, o más vulnerables, son las que tienen rangos de distribución más pequeños, como por ejemplo la que les mostré, la urticulata, solo crece en esa quebrada, la enciflora solo crece en esa quebrada, la tocopillana solo crece al lado de Tocopilla. Desconozco en este minuto la terminología exacta de su grado de conservación. Claro, ahí tal vez agregar de que uno tiene que postular a las especies para que se evalúe su grado de conservación, entonces hay muchas especies en las que no se sabe, no ha sido determinado, pero se puede inferir, como dice Kester, que algunas que tienen distribución muy acotada, como por ejemplo Tocopillana, tal vez puedan estar vulnerables o no, pero sin hacer el estudio y postularla no se sabe con exactitud. Sí, recuerdo que en el CONAMA en aquella época había como 4, sobre todo las del norte que dicen eso. No sé actualmente. ¿Qué opinas de usar esta especie en jardines xerofíticos de la zona central? Encontraría genial, o sea, creo que es lo que hay que hacer, porque además que es súper carne de perro, o sea, de verdad, yo creo que una vez que uno plantó una que le agarró, ya no la saca más, porque, o sea, es lo que un poco uno ve en terreno, ¿no?, que es bien, como que le encanta, a veces es difícil pillarla, pero cuando uno la pilla, como que está bien afirmada, sobre todo en lugares donde han movido terreno, ¿sí?, donde se nota que construyeron un camino, ahí crece, como que le gustan los terrenos que han sido removidos y se multiplica bastante. Entonces yo creo que es un excelente candidato para utilizar en jardinería, sobre todo, o sea, de todas maneras, ahí Propaga Nativas tiene una misión. Sí, efectivamente, para eso vamos. Preguntan, ¿Maleservia multiflora no es nombre válido? No. El trabajo de Gengler Novak, que les comenté al comienzo, quizás lo puedo poner de nuevo para buscar la cita. Ella es un trabajo acerca de la especie anual, que en esa época, cuando ella hizo el trabajo, se entendía que eran como 5 o 4, ¿ya? Entre ellas la multiflora, digamos. Pero lo que hace ella es sinonimizar, hacer varios sinónimos y además
degradar, o sea, bajar a variedad varias especies que se entendían este de acá, este trabajo de acá, de la revista Taxon. Entonces, lo que hace ella es todos los taxa los pone dentro de Humilis como variedades. El caso particular de Multiflora lo descarta porque lo que encuentra es que es una colección de parviflora, de la variedad parviflora, básicamente. Porque Multiflora, lo que pasa es que la Humilis, cuando crece mucho, se vuelve así como un arbustito, un manchón lleno de flores y de hojitas. En el fondo, eso es la Multiflora, básicamente. ¿Ya? Entonces, él en su trabajo lo que hace es eliminar esa categoría. Super, preguntan, en el trapiche crece una maleservia, ¿correspondería a Maleservia humilis? Si me recuerda dónde queda Trapiche. No dice dónde queda el trapiche. Siguiente comentario dice Chihuayán. Ah, no, debe ser. Yo tampoco sé dónde será el trapiche en verdad. Ya, no lea, voy a googlear. Si es anual es humilis, de todas maneras. Ah, claro, sí, Peñaflor, sí. Ah, Peñaflor, ya. Claro. Bueno, y si es anual, de todas maneras, a menos que sea algo nuevo, ya, ahí sería. Ahí mandan su información. Bacán. ¿Cómo piensa que afectaría el cambio en el clima que se viene a las maleservias? No sé, a mí, no sé, no creo que yo tenga una opinión muy distinta a lo que opina la gente que estudia el cambio climático, entiendo que tiende a ser la zona central más seca, más xerófica, ¿no? Pero no sé si eso afectará tanto, por ejemplo, más al norte, ¿no? Cuando están, no sé cuál es la predicción climática para la zona de altura de la región de Tarapacá, por ejemplo. No sé si se pone más húmeda o más seca. No lo sé. Lo que sí sé es que es una especie súper resiliente, ¿ya? Porque eso se ve en la distribución, ¿no? O sea, el hecho que exista, por ejemplo, la temifolia esté en distintas quebradas, aisladas, probablemente lleva ahí mucho tiempo. Entonces yo creo que aguantan bastante los cambios climáticos, ya sea escondiéndose en lugares o bien moviendo su distribución, como suelen hacer las plantas. Pero no he pensado acerca de ese tema, no tengo una opinión como fulmano. ¿Existen maleservias que estén asociadas a aves? Yo no conozco. Claro, es bastante, se sugiere bastante que estas tubulares rojas lo estén. Yo no lo he visto, pero creo que es posible. No lo desconozco, la verdad. Ahí también es un buen tema de estudio, ¿eh? Si a alguien le interesa estudiar la polinización en el grupo, creo que eso da para estudio. ¿Suele haber plasticidad en la forma de las hojas? Por ejemplo, en Maleservia linearifolia. Sí. Claro, y eso dificulta un poco la identificación, el grado de cuán lobulada sea la hoja, ¿ya? O sea, cuántos bolitos tenga, qué tan lineal sea o no, varía. Y de hecho el tipo de la linearifolia no es una hoja completamente lineal, o sea, es de una colecta de Portillo, de los Andes, ¿no? Y es un poquito peinada. Entonces varía harto y eso es un tema para la identificación. ¿Hay Claro, estudios? Es bien distinto, ¿no? Pero ya cuando se pone en el medio, se complica. Claro. ¿Hay estudios de la historia de la biogeografía de la distribución del género? Yo el trabajo que conozco, tengo como dos referencias así como inmediatas. Uno es, voy a compartir de nuevo el trabajo de Guerrero, ese que mostré, que lo que hace, pero es un análisis más general, ¿no? que él estudia, trata de establecer más o menos cuándo habían llegado las maleservias como a la zona árida de Chile, ¿no? Que es este de acá, ¿ya? Y donde se da cuenta que, bueno, no solo con las maleservias, sino que también ocupa la quitantera y el lagarto Liolaemus, ¿no? Entonces se da cuenta que
más o menos hace 10 millones de años habrían llegado a la zona y ahí habrían diversificado. ¿Ya? Un comentario más general. Un poquito más amplio lo describe Gengler Novak. Ella tiene otro trabajo de esta misma época, donde habla un poco de los movimientos posibles. Pero así netamente filogeográfico y al detalle no hay. O sea, eso también es un tema súper potente de ser estudiado. Está abierto ahí. Puede ser que me esté faltando alguna referencia, pero yo no conozco más que eso. ¿Es posible ver plántulas en terreno de las especies perennes? Yo no he visto o no las he reconocido, por lo menos. Pero claro, plántulas solamente he visto. Uno lo que a veces ve son como brotes, ¿no? O brotes nuevos, que no es lo mismo, ¿no? A veces con la linearifolia uno ve brotes, o con la paniculata también, o las mismas liranas, ya que parecen plántulas, pero claro, ver una plántula yo creo que es bien complejo. O no me he dado cuenta o no he visto, no tengo esa imagen en la cabeza. Preguntan si es que pueden mostrar de nuevo las malecervias que se encuentran en la región metropolitana. ¿Dónde lo vengo? ¿Qué llegué ahí? Busqué el otro archivo. Y bueno, tenemos la linearifolia. Yo sé que hay colectas de paniculata que tenían el origen metropolitana. Yo estoy en desacuerdo con eso, por lo menos. Entonces, por lo menos está la linearifolia, está la humilis, que es la anual, está la fasciculata, ¿cierto? La fasciculata, la humilis, la linearifolia, la lirana también. ¿Dónde está la lirana? Acá, lirana. Interesante, ¿eh? Porque acá hay dos variedades. Está la variedad típica, y si uno se mete por el cajón del Maipo, por el río Maipo, ya hacia el límite, que es una zona, bueno, que ahora está cerrada por el Gasco, pero si uno se consigue el permiso, que se puede tramitar, hasta la otra variedad de la lirana, ¿no? Que es la Beliston. Eso, y creo que no me falta ninguna. Creo que esas son 4. Lirana, humilis, fasciculata y linearifolia. Gracias. Acá nos especifican que el trapiche al que se referían era uno que queda al norte de La Serena. Entonces la pregunta sería si ahí sería humilis. Sí, también. Sí, todo lo que sea anual es humilis. Ahí la pregunta sería cuál variedad, porque al norte de La Serena, bueno, no sé cuántos kilómetros al norte de La Serena, pero en la zona de Los Choros, de la Punta Choro, está más o menos el cambio de variedad. Ahí está la variedad típica, que es al sur de eso. Probablemente si al norte de La Serena cerca va a ser la variedad típica. Pero si nos vamos un poquito más al norte, ya más en la zona de Huasco o Los Choros, ahí se transforma en la variedad pariflora. Pero es humilis de todas maneras. También nos preguntan si las malecervias de las cuales hablaste son endémicas. No son todas endémicas. No, presenté las 16 especies que se consideran según el catálogo de Rodríguez, ¿ya? De esas, según esa clasificación, son 10 endémicas. ¿Por qué? Porque algunas pasan a Perú, ¿ya? La auristiculata, esa que está viendo, la que trae cardones, se descubrió hace poco en Perú, ¿ya? Está en Perú. La tenuifolia también hace poco se describió para Perú. Y por el lado de Argentina, para allá pasa la láctea, la lirana y la humilis. Y me está faltando alguna, ¿no? Eso sería. Claro. Sí.
Bueno, hay alguien que pregunta si hay alguna razón que explique por qué se dan las Maleservias humilis, cree, en profusión al borde de la carretera CH60, de los Andes al Juncal. Yo no he conectado ahí, no tengo esa memoria. ¿Por qué se dan cerca de la carretera? Bueno, en general, lo que se da cerca de la carretera son las invasoras, ¿no? Y por lo menos cuando yo me acuerdo un comentario de una colega de la Pauli que siempre me decía cuando uno va para el norte o para el desierto, claro, uno está acostumbrado a ver especies invasoras cerca de la carretera, mientras más al desierto vas, empiezan a invadir las mismas especies nativas, porque se transforman en invasoras. Porque cuando se altera un terreno, qué sé yo, es una oportunidad. El caso del camino al Juncal, no sé, no me he fijado, al menos, pero me imagino que obedece a esta capacidad de las Maleservias que les gustan los terrenos que han sido movidos. Eso, como yo lo he visto más al norte, sino en Atacama, que donde había un movimiento de tierras, ahí aparecen. Me imagino que puede ser algo parecido con la humilis en esa zona. Claro. Preguntan, ¿en qué mes podemos encontrar mayor cantidad de semillas maduras? Bueno, yo no he seguido la semillación, pero me imagino que para la zona central será marzo, abril. Pero yo he visto semillas también, por ejemplo, en la región de Tarapacá en noviembre. Es bien variable, como les decía, porque como florece todo el año, uno tiene una buena chance de pillar semillas. Sí, pero no tengo el dato así específico y seguro que varía según la especie. Va a variar. Acá nos comentan que la clasificación según estado de conservación vigente al menos está para la Audis stipulata, que está como vulnerable, Temifolia vulnerable y Tocopillana en peligro. Claro, son estas acá del Atacama. Claro, Tocopilla, imagínate. No sé, colectas oficiales creo que hay 5 o 6 nomás, ¿no? Como de herbario. Zona también, claro, sí. Bueno, hace sentido. Uno podría seguir, uno, por ejemplo, podría agarrar la densiflora que crece acá nomás. ¿Sí? O sea, sería asunto de proponerla. Son varias las Maleservias que tienen una distribución súper rígida. La coralina también tiene un puro punto, la coralina. Wow. ¿Tendrá la exposición del Centro Cultural de Titil de modo digital? Hay un video en YouTube. Que se llega a través de YouTube o de la misma página del Centro Cultural de Titil, donde yo salgo así con esta cajita, hablando un poco de las fotos. Y hay algunas fotos. En la página de nosotros, de Laboratorio Flores, tenemos un pequeño video también. Algo se puede ver entre los dos videos, se puede rescatar. La gente de Titil hizo súper bonito. Hay una imagen de cada cuadro, en el relato. Así que de todas maneras es cosa de googlearlo ahí, a través de la página de ellos o de YouTube. ¿A qué se debe que el nombre de Maleservia rugosa aún no se encuentre resuelto? En The Plant List aparece como no resuelto. Claro, bueno, eso es lo que yo les decía, que es el grupo conflictivo de Atacama. Yo me imagino que ahí sale no resuelto porque nadie lo ha tomado. Se han dado cuenta que no sé cómo funciona la interna del Plant List. Pero yo tengo por lo menos una opinión al respecto, ¿ya? Y eso es lo que queremos quizás clarificar con este trabajo que lo sometimos ahora recién. Lo que pasa con la rugosa, quizás si voy a tratar de compartir otra imagen, si me dan un segundo, es que claro, la localidad tipo donde fue descrita es como bien distinta a lo que ocurre alrededor, ¿ya? Entonces, en la historia ha sido un enredo ese taxón, y en la región de Atacama, en la época de Filippi, había 12 especies, 12 rugosas en el fondo, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Y lo que hace Ricardi, ¿por qué? Porque en el fondo en cada valle, en esa región, hay una variedad distinta, hay como fenotípicamente algo distinto, ¿ya? Entonces los colectores colectaban y describían, ¿ya? Entonces de esas 12,
después de la monografía de Riccardi, sobrevivieron dos. La rugosa, que es como la más antigua, que es Guido Gay, y la obtusa, ¿ya? Que es de Filippi. Pero la diferenciación, si bien la rugosa de la obtusa es bastante clara, por la hoja, por la flor también, no trabaja bien la otra diversidad que está alrededor, porque la rugosa y la obtusa en estricto están en un lugar súper limitado, que es en el valle, bueno, el río Copiapó, cerca del embalse, ¿ya? Y cerca de Nantoco, que es un poquito más abajo. Y eso es lo otro, que está súper cerca de una de la otra. Es una variación que no es tan grande, es clara, no es tan grande, pero el resto de la región sigue variando la planta, entonces como que quedó mal trabajado, o sea, o poco claramente trabajado en la taxonomía. Entonces se generó bastante problema a posteriori, uno lo ve en las colectas. Algunos la llaman rugosa cuando la hoja es lila o es blanca. Yo lo que les quería mostrar es la propuesta que queremos hacer nosotros ahora. Un segundito, de cómo pienso yo que se puede resolver esto. Un segundo. Ya, a ver, voy a compartir otro archivo. Igual esto, claro, recién lo enviamos y no está... el punto es que la rugosa es más o menos de esta zona acá. No tengo el cursor. Más o menos de acá, el tipo, ¿ya? Que escribió que está de acá. Y uno ve plantas como con esas características más o menos por acá cerca, ¿no? A lo largo del río Copiapó. La obtusa que les comentaba está más abajo, ¿ya? Entonces lo que hizo Riccardi fue resumir todo esto en estas dos especies. Entonces toda esta otra diversidad quedó un poquito como suelto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a proponer que en el fondo acá regionalmente hay 4 variedades, ¿ya? O sea, estas, las dos que ya se conocían, y 2 más, ¿ya? Como para separar regionalmente un poquito mejor y más claramente la variedad de lo que sería Maleseria rugosa sensu lato, ¿ya? Para la región. Esa es mi opinión y cómo se podría proponer. No sé si respondí la pregunta con eso, pero ese es como el concepto. ¿Qué opinas del trabajo de la bióloga peruana Fátima Cáceres, que hibridizó Maleservia linearifolia por tenuifolia? Ahí me pillaron, no conozco ese trabajo. Y son las dos, wow. Sí. Interesante. Pero no cacho. ¿Hasta dónde hacia el sur limita esta especie? Bueno, supongo que se refiere a las Maleservias, el límite sur. ¿De cuál? ¿De linearifolia o en general del género? Creo que en general, porque no dice qué especie. El género, claro, la población que hay más al sur en Chile es esta población como loca que hay en la región del Maule, ¿ya? Guayquilo, se me olvidó el nombre del lugar, pero es en la séptima región. Pero esa es un outlier, o sea, es una población como loquilla que está por ahí. En general es la región de O'Higgins, sería como el sur para Chile, pero como les decía, en Argentina sigue más hacia el sur, o sea, llega más es más polar. Bueno, creo que estas fueron todas las preguntas, al menos las que aparecen en Facebook. Vale. Así que ahí responde que efectivamente era esa pregunta, era el género en general. Así que súper. Así que muchas gracias, Kester, estuvo muy linda e informativa tu presentación. Nuevamente gracias por ser quien inaugura este ciclo de charlas. Para todos los que nos escuchan, reiterar que la charla va a quedar en el Facebook, así que a quienes tuvieran problemas de conexión o que no se pudieron conectar la pueden ver más tarde. Así que eso, nos vemos la próxima semana, el martes, con la charla sobre los chisantos. Así que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Chao.